Gracias por acompañarnos una vez más en el estudio de la lección de la escuela sabática, o como le llamamos aquí en el programa Lecciones de Vida, porque son lecciones de vida eterna. Y hoy vamos a hablar acerca de dos héroes de Dios, héroes que debemos emular, que emularon a Jesús también en su ministerio. Josué y Caleb tuvieron vidas muy intensas. Pasaron sus primeros años como esclavos en Egipto. Al principio de su edad adulta, fueron testigos de los actos poderosos de Dios en el Éxodo. Y durante la mediana edad, vagaron por el desierto con la generación condenada que intentó matarlos cuando se levantaron contra su incredulidad. Pero finalmente, en sus años de vejez, cruzaron el río Jordán para tomar posesión de la tierra. Y su vida abarcó los acontecimientos narrados en todo el Pentateuco, excepto el Génesis. Y estas experiencias y acontecimientos moldearon el carácter de estos excepcionales hombres de Dios. Experimentaron esclavitud y libertad, desilusión y esperanza, demora y realización. Así que hoy o esta semana, como hemos estudiado, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre el éxito espiritual de Josué y Caleb. Dos momentos decisivos caracterizaban su fe y compromiso. El primero se encuentra en el regreso de los dos espías, cuando Josué y Caleb tratan de animar a la primera generación a seguir adelante y poseer la tierra, a pesar de las amenazas que planteaban los cananeos. Y 40 años después, en el segundo relato, Josué y Caleb eligen una porción de la tierra como su herencia. Y el aspecto inusual de su elección muestra por qué están marcados en la historia bíblica como ejemplos de fe, valor, compromiso y perseverancia. Su legado permanece hasta hoy y puede inspirar a la generación actual a confiar en Dios en las situaciones más audaces. Abre tu Biblia en el libro de Hebreos capítulo 13, y regresaré en unos segundos más. Dice Hebreos 13:7, acuérdense de sus dirigentes, que les hablaron la palabra de Dios, consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Todo padre sabe que los hijos aprenden por el ejemplo, ¿verdad? De allí que muchos progenitores se sienten preocupados al ver que sus pequeños imitan sus malos rasgos de carácter en lugar de los buenos. Pero cualquiera sea nuestra edad, nos resulta más fácil obrar mal que hacer lo bueno. Estamos como programados a hacer el mal. Esa es nuestra naturaleza. Eso es parte de lo que significa ser seres caídos. Dice el Pablo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Quién no se sentiría identificado con esto? Desde que nacemos, los seres humanos somos moldeados por el poder del ejemplo. Y aprendemos a hacer las cosas más básicas de la vida, como caminar, hablar y expresar nuestras emociones, imitando a quienes tenemos más cerca. Y cuando ya somos adultos, seguimos necesitando modelos, y aunque no sean perfectos, podemos admirar y emular aquellos rasgos espirituales que los convirtieron en gigantes de la fe. Así que esta semana profundizaremos en los ejemplos personales de dos gigantes de la fe que aparecen en el libro que estamos estudiando, que son Caleb y Josué. ¿Por qué se destacaron en medio de su generación y desempeñaron un papel clave en la vida del pueblo de Dios durante uno de los periodos más cruciales de la historia de Israel? Veamos primero quién era Caleb. ¿Qué posición ocupaba en Israel, en el pueblo de Israel? Vamos al libro de Números, capítulo 13, luego Josué 14. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y los hijos de Judá vinieron a Josué a Gilgal y a Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, y le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. ¿Sabes que el nombre de Caleb proviene de la palabra hebrea Caleb, quiere decir perro? Increíble, ¿verdad? Que aparece en el Antiguo Testamento siempre en un contexto negativo.
Sin embargo, Caleb se utiliza en cartas e himnos extrabíblicos para expresar el valor, la tenacidad y la fidelidad de un siervo a su amo. Y en este sentido, Caleb fue fiel a su nombre, demostrando a lo largo de su vida una lealtad inquebrantable a su Señor. ¿Qué dice de Caleb el hecho de que estuviera dispuesto a decir lo que pensaba, a pesar de que la mayoría de los espías tenían una opinión completamente diferente, y de que el pueblo de Israel lo amenazara de muerte? Consideremos a los importantes líderes israelitas contemporáneos de Josué y también de Caleb. Y aquí voy a nombrar algunos: Samúa, Safat, Igal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi y Jehuel. ¿Te resultan familiares estos nombres? Probablemente no. ¿Por qué? Porque son los nombres de los otros 10 espías enviados por Moisés para explorar la tierra de Canaán. Fueron olvidados porque sus nombres no eran dignos de ser recordados. Y el informe que trajeron describía la tierra prometida como imposible de conquistar. Se veían a sí mismos como langostas en comparación con los gigantes que habitaban algunas zonas de la región. Y en consecuencia sus corazones se derritieron de temor ante los muros inexpugnables de las ciudades fortificadas de Canaán. Caleb, el mayor de los 2 espías que trajeron un informe positivo, tomó la iniciativa al presentar otra opción, una actitud de fe. Estaba dispuesto a defender lo que sabía que era correcto a pesar de la oposición, incluso ante la posibilidad de morir. Entonces la multitud habló de apedrearlos. Pregunto, ¿qué hacer cuando la mayoría de quienes te rodean parece tener una opinión diferente y contraria a tus convicciones más profundas? Y temo que a veces la sociedad nos está hostigando de tal manera que tenemos temor y estamos apabullados, por decir así, por la sociedad o la forma como el mundo se comporta. Y a veces por instrumentos dentro de la iglesia. Ahora viene el pedido de Caleb siendo ya anciano. Josué capítulo 14, versículo 2. 14:2. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Ahora, ¿cómo describirías tú la actitud de Josué y de Caleb? ¿Qué significa seguir plenamente al Señor? Caleb nunca olvidó la promesa que el Señor le había hecho por medio de Moisés, que entraría en la tierra que habían pisado sus pies. Y 40 años después, ya siendo bastante anciano, se refirió a su propio informe acerca de la tierra como su convicción profunda. Su informe se basaba en su certeza de que Israel sería capaz de conquistar la tierra con la guía y la ayuda de Dios. Y en contraste con el informe de los otros 10 espías, quienes inspiraron temor entre los israelitas, Caleb manifestó una confianza y un compromiso sincero con la promesa del Señor. La frase hebrea traducida como yo cumplí siguiendo al Señor significa literalmente estaba lleno tras el Señor. Y es posiblemente una forma abreviada de un modismo más extenso, diciendo mi corazón estaba lleno siguiendo al Señor, o llené mi corazón para caminar tras el Señor. En contraste con otros que caminaban tras dioses extraños y no seguían plenamente al Señor, el corazón de Caleb estaba totalmente consagrado a Dios. La misma expresión se repite posteriormente 2 veces, enfatizando la fidelidad de Caleb. Su propia caracterización está en armonía con lo que el Señor mismo llamó otro espíritu y que distinguía a Caleb de los otros 10 espías. Incluso a esta edad, 85 años, era un ejemplo de lo que el Señor puede lograr a través de personas cuyos corazones están totalmente dedicados a Él y a su causa. Caleb comprendió que el territorio que cada tribu llegaría a poseer era directamente proporcional a la medida en que se atrevieran a reclamar las promesas del Señor y a la cantidad de tierra que estuvieran dispuestos a pisar por fe. Y las promesas de Dios no se cumplen automáticamente, hermano y hermana. Es decir, no se hacen realidad independientemente de nuestra voluntad. Por el contrario, requieren fe acompañada de acción decidida. El poder del ejemplo es poderoso. ¿Y qué nos dice esta historia acerca del poder del ejemplo? ¿Y cómo se reprodujo la actitud de Caleb en la generación más joven?
Veamos aquí el registro bíblico. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Acsa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Acsa por mujer. Bueno, en este pasaje, Caleb ofrece a Acsa, su hija, en matrimonio a quien conquiste Debir. Y Otoniel conquistó la ciudad y recibió a Acsa por esposa. Ahora, era costumbre en la antigüedad, no era que el muchacho iba a elegir a la chica, los padres buscaban quién iba a ser el esposo de su hija. Había un involucración total de la familia. Y esta historia es importante porque revela una vez más el valor, la fe y la disposición de Caleb para afrontar desafíos. También muestra que la siguiente generación de israelitas siguió el ejemplo de estos gigantes de la fe, Caleb y Josué. Y a medida que la generación mayor concluía su ministerio, una nueva generación estaba dispuesta a afrontar los desafíos y a seguir cumpliendo el plan de Dios para Israel. Así como Caleb pidió a Josué: dame la región montañosa, Acsa, animada por su marido, mostró la misma fe y resolución que su padre. Y con su determinación y audacia, Acsa extendió el ejemplo de Caleb en cuanto al cumplimiento de la promesa de poseer la tierra. De hecho, la tierra era un regalo de Dios para Israel, pero éste debía tomar posesión de ella reclamando las promesas del Señor con fe y valentía. Y la determinación de Acsa prefigura la perseverancia de las mujeres que, según los evangelios, no se dejaron intimidar por la multitud ni por los discípulos y no se rindieron hasta recibir la bendición de Jesús para ellas y sus familias. Entregar la antorcha de la fe a la siguiente generación es crucial para el cumplimiento de la misión que Dios nos ha encomendado. Tenemos que formar nuevos líderes y darles la oportunidad y no quedarnos intimidados por la sociedad, como nos presiona y demás, sino avanzar por fe. Piensa en los desafíos que supone transmitir la fe a la próxima generación y en las oportunidades que tienen los jóvenes de asumir más responsabilidades en la causa de Dios. Ha de ser así. Nadie va a vivir mucho más tiempo, especialmente aquellos que ya hemos quemado 3/4 partes del tanque, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para facilitar ese proceso de formar a los jóvenes para que asuman un liderazgo consagrado? Trabajar juntos, adultos y jóvenes. Porque no es bíblico, hermano, un modelo que está siguiendo tristemente en muchas partes del mundo, en la iglesia adventista, donde los adultos son dejados de lado y solamente se trabaja con los jóvenes. Son importantes, pero los adultos tienen que estar orientando y creando nuevos líderes jóvenes. Despedirlos porque sí o jubilarlos simplemente porque sienten cierta edad cuando todavía tienen mucho para dar, no es bíblico. Es más, cuando los jóvenes quisieron hacer cosas por su cuenta, hicieron un desastre en Israel años más tarde. Tienen que tener la orientación de aquellos mayores. Y allí donde la iglesia juega un papel donde adultos y jóvenes se complementan, se ayudan y se forman nuevos líderes. Por eso, ¿hasta qué punto es crucial nuestro ejemplo para que esto resulte posible? Bueno, la lista de nombres de lugares que constituían puntos de referencia a los límites de los territorios asignados a las tribus de Israel son completadas en el informe de la asignación de tierras a Caleb y Josué, los dos héroes de la misión de reconocimiento previo. Caleb fue el primero en recibir su parte del territorio, mientras que Josué recibió la suya en último lugar, después de que distribuyó la tierra entre las tribus de Israel primero. Ahora, era el momento de que el pueblo de Israel entregara a Josué la parte que le correspondía. Y yo pregunto, ¿qué implica el hecho de que el gran líder de Israel que repartió la tierra recibiera su herencia en último lugar? Leamos. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos, según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Será, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, los cabezas de los padres, entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Josué recibió la heredad, la ciudad de Timnat Será, nombre compuesto por dos palabras. La primera, Timnat, deriva del verbo maná, o sea, contar o asignar,
y significa porción o territorio. Y la segunda palabra deriva a través del verbo hebreo seraj, que significa exceso o sobrante. Y el nombre de la ciudad de Josué puede traducirse como la porción sobrante o territorio restante. Ahora, yo quiero decir algo en cuanto a esto, porque él podía haber dicho, bueno, yo fui el jefe, yo lo vi hasta acá, voy a elegir lo mejor. Él puso a los otros primero, para luego buscar su parte. Un ejemplo de Jesús, quien puso a los demás primero, al punto de entregar su vida. El nombre de la ciudad que Josué eligió de entre las que quedaba da testimonio de su noble carácter como líder de Israel. En primer lugar, esperó hasta que todo el pueblo recibiera su parte. Luego no eligió como herencia uno de los territorios densamente poblados, ni las ciudades más impresionantes, sino una ciudad modesta, o tal vez las ruinas de ella para reconstruirla con arduo trabajo. Además, Timnás estaba situada cerca de Silo, en las inmediaciones del santuario, lo que demuestra dónde estaban las prioridades de Josué y hacia dónde se dirigía su corazón. Ciertamente, después que la recién nacida nación de Israel fue conducida a la tierra prometida y el territorio correspondiente a cada tribu y familia quedó asegurado con la ayuda de Dios, no habría habido objeción a la demanda de Josué de una herencia más significativa. Él podía haber reclamado lo mejor de lo mejor. Sin embargo, él se contentó con vivir una vida sencilla, centrada en lo más importante, encarnando así la oración expresada más adelante por David en Salmo 27:4. Una sola cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor e inquirir en su templo. Por eso, ¿qué lecciones puedes tú aprender y yo aprender la actitud de Josué y cómo podrías aplicarlas a ti mismo ahora? Qué fácil es abusar del liderazgo para tomar ventajas de los demás, aún dentro de la iglesia. Por eso, amados, contemplar el ejemplo de vida de los grandes héroes de la fe es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Y al mismo tiempo nuestro ejemplo supremo es Jesucristo, su vida y sus enseñanzas. Él dio todo para que un día lo tengamos todo. ¿Y cómo nos transforma el hecho de enfocarnos en la vida de Jesús? Vamos al libro de Hebreos y al libro de 2 de Corintios. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por tanto, todos nosotros, mirando a cada cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Marco Giacomoni, científico de la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos, UCLA, investigó la función de las neuronas espejo. Y estos pequeños circuitos celulares se activan cuando realizamos una determinada acción, como reír o abrazar a alguien, y también cuando observamos a otra persona realizando esa misma acción. La actividad de esas neuronas reduce la distinción entre observar algo y hacerlo. Por eso Ellen White habla de la importancia de contemplar el carácter de Jesús. Déjame leer lo que dice aquí en Palabras de Vida del Gran Maestro, ese hermoso librito que habla de las bienaventuranzas y demás, y del Sermón del Monte. Mirando a Jesús obtenemos vislumbres más claras y distintas de Dios, y por la contemplación somos transformados. La bondad, el amor por nuestros semejantes, llega a ser nuestro instinto natural. Desarrollamos un carácter que será la copia del carácter divino. Creciendo a su semejanza, ampliamos nuestra capacidad de conocer a Dios. Entramos cada vez en mayor relación con el mundo celestial y llegamos a poseer un poder creciente para recibir las riquezas del conocimiento y la sabiduría de la eternidad. ¡Qué palabras poderosas! En el capítulo resumen de la epístola a los Romanos, en el capítulo 12, el apóstol Pablo habla de dos fuerzas antagónicas que intentan moldear nuestras vidas. Por un lado, el mundo circundante trata de forzarnos cada día a moldarnos
a Él mediante sus diversas influencias. Yo diría a veces intimidarnos, efectuando en nosotros una transformación que actúa desde el exterior hacia el interior. Y para contrarrestar ese impacto, el Espíritu Santo es capaz de transformarnos actuando desde nuestro interior de un modo similar como una oruga se convierte en una hermosa mariposa. Pero para que ese proceso ocurra, necesitamos consagrarnos a Dios y pedirle que continúe la buena obra que ha comenzado en nosotros. Para ello, debemos decidir cada momento vivir de acuerdo con el Espíritu. Tiempo con el Señor, contemplarlo para reflejarlo. Y ahora, para concluir, ¿cuál es tu perspectiva? Cuando las personas tienen la oportunidad de volar en avión o subir a una montaña alta para ver una ciudad desde arriba, ¿se dan cuenta de lo pequeños que parecen los edificios desde la distancia? Sin embargo, cuando caminan por la misma ciudad, se dan cuenta de lo pequeños que son ellos en comparación con esas estructuras. ¿Qué ha cambiado? Solo la perspectiva, el punto de vista desde el que veían las cosas. Y cuando nos enfrentamos a los desafíos de la vida, podemos verlos desde la perspectiva de la duda o de la fe. Como alguien dijo una vez, y lo leo aquí, Paul Littan, en la enciclopedia de las 7.700 ilustraciones, la duda ve los obstáculos, la fe ve el camino. La duda ve la noche más oscura, la fe ve el día. La duda teme dar un paso, la fe se eleva a lo alto. La duda pregunta, ¿quién cree? La fe responde, yo. Amados, yo quiero finalizar con una cita de mi autora favorita, Elena de White. Dice en estos escritos inspirados, la fe de Caleb era en esa época la misma que tenía cuando su testimonio contradijo el informe desfavorable de los espías. Él había creído en la promesa de Dios, de que pondría a su pueblo en posesión de la tierra de Canaán, y en esto había seguido fielmente al Señor. Había sobrellevado con su pueblo la larga peregrinación por el desierto y compartido las desilusiones y las cargas de los culpables. No obstante, no se quejó de eso, sino que ensalzó la misericordia de Dios que le había guardado en el desierto cuando sus hermanos eran eliminados. En medio de las penurias, los peligros y las plagas de las peregrinaciones en el desierto, durante los años de guerra desde que entraron en Canaán, el Señor le había guardado, y ahora que tenía más de 80 años, su vigor no había disminuido. No pidió una tierra ya conquistada, sino el sitio que por sobre todos los demás los espías habían considerado imposible de subyugar. Y con la ayuda de Dios quería arrebatar aquella fortaleza de manos de los mismos gigantes cuyo poder había hecho tambalear la fe de Israel. Y al hacer su petición no fue movido Caleb por el deseo de conseguir honores o engrandecimiento. El valiente y viejo guerrero deseaba dar al pueblo un ejemplo que honrara a Dios y alentar a las tribus para que subyugaran completamente la tierra que sus padres habían considerado inconquistable. Oh, tremenda cita, pero hay una más, no podemos terminar sin ir a esta otra, y dice así: fue la fe de Caleb en Dios lo que le dio valor, lo que mantuvo alejado del temor humano y lo capacitó para mantenerse audaz e inquebrantablemente en defensa de lo recto. Al confiar en el mismo poder, el poderoso general de los ejércitos del cielo, todo verdadero soldado de la cruz puede percibir fortaleza y valor para vencer los obstáculos que parecen insuperables. Claro que sí, vamos en el peregrinaje hacia la tierra prometida. Las promesas allí están. Avancemos. Vayamos a poseer la tierra, creamos en el Señor, la misión es posible. Entreguemos al Señor, creamos en sus promesas, meditemos en Él, contemplémoslo, y entonces comenzaremos a reflejarlo. Qué lindos ejemplos, Josué y Caleb, ejemplos dignos de emular, pero sobre todo el de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, Padre Celestial, gracias por estos héroes de la fe. Su historia llega hasta hoy. Tristemente, los otros nombres de los otros 10 compañeros ya no se recuerdan, más que quedó un registro allí, pero allí se acabó todo. No creyeron en ti, no creyeron en tus promesas, dudaron. Queremos emular, queremos repetir la historia de Josué y Caleb. Queremos creer en ti, queremos poseer la tierra.
sabemos cómo han de terminar las cosas y no queremos faltar de poner nuestros pies en la Canaán celestial. Que ninguno de nosotros falte. Aumenta nuestra fe y ayúdanos a creer en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en todo el tiempo que tenemos por hoy. Hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate así en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien, muy bien, si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranatá.